En este cambio entre el Estado absoluto al Estado moderno, tenemos que centrarnos en algunas de las características entonces del Estado liberal y las podemos encontrar a partir de los antagónicos del Estado absoluto. Como yo les comentaba, ahí era un poder fundamentalmente que no tenía ninguna legitimación democrática, sino sobre todo una legitimación divina. Eso claramente cambia porque lo que se reivindica en primer lugar en el Estado liberal es el principio de soberanía popular, que es un principio democrático que hace precisamente depender o descender todas las autoridades del Estado el ejercicio de un poder soberano que ahora se reconoce en las personas. En segundo lugar, frente a un poder ilimitado, el Estado liberal es un poder limitado. ¿Y cómo busca esa limitación? A partir de un tercer elemento clave que es la separación de los poderes. Ya no se piensa en que el poder resida en un solo hombre, el monarca, sino que se haga residir en distintas instituciones. Cambia también, hay una despersonalización del poder, de personas a instituciones, y ni siquiera de una sola institución, sino de un conjunto de instituciones que fundamentalmente son las que conocemos como las instituciones de la división de poderes. A partir de ahí, claramente, se enraiza la necesidad de que haya una función ejecutiva de la mano de un poder ejecutivo que tiene la función de realizar la administración del país. En segundo lugar, una función legislativa basada en congresos que son representativos y que tienen la función esencialmente de legislar, pero también de representar a la ciudadanía. Y en tercer lugar, un poder judicial, que es un poder para dirimir las controversias generadas entre la sociedad. El Estado liberal se basa precisamente en estos tres planteamientos a partir de un modelo de constitución. Esto también yo se los he repetido ya en clase. Cada uno de los estados, el estado liberal, el estado social, el estado democrático y el estado constitucional, se basan en cada uno o en su correspondiente modelo de constitución. Esto es, el Estado liberal se corresponde con una constitución de naturaleza liberal, la constitución liberal. El Estado social se fundamenta en la constitución social, el Estado democrático en una constitución democrática y el Estado constitucional en una constitución que tiene todos estos elementos, liberal, social y democrática de derecho. En consecuencia, ¿cuáles son las características esenciales del modelo de Estado liberal? Uno, es una constitución que limita el ejercicio del poder a partir de la Declaración de Derechos. Como les acabo de comentar, se trata de declaraciones de derechos que son previas al ejercicio constituyente, pero que después en el propio ejercicio constituyente plasman al interior de la Constitución esos derechos y esas libertades que van a ser los límites frente a los cuales el Estado, las instituciones del Estado no pueden vulnerar, sino que por el contrario deben hacer lo que esté en su ámbito de atribuciones para procurar que esos derechos rijan y que esos derechos procuren dar los insumos que traen asociados. En este sentido, vemos que una de las características de las constituciones liberales es haber reservado un espacio dentro de ellas para esta declaración de derechos. Esa es una característica del constitucionalismo, que dentro de los apartados del texto constitucional haya uno de ellos, generalmente al principio, que se dedique a la declaración de derechos y libertades. Pero también el Estado liberal se basa en constituciones. Es decir, ya no se trata de que el ejercicio del poder sea un ejercicio ilimitado, discrecional, no sometido a reglas, sino que en este cambio entre Estado anterior y Estado moderno, entre el absolutismo y el liberalismo, se basa en que
el ejercicio del poder debe estar sometido a reglas, pero a reglas escritas y a reglas sobre todo constitucionales. Por eso es que el Estado liberal, como el inicio del Estado moderno, trae también asociado el constitucionalismo escrito, es decir, el avance de la Constitución escrita como el documento clave, el documento rector de la vida de los estados. Viene precisamente del Estado liberal. En segundo, ya dije, la Declaración de Derechos, uno, como fundamento legitimador del propio proceso constituyente, pero dos, como un elemento estructural al interior de las constituciones de los estados modernos. Y en tercer lugar, el principio de la división de poderes. La división del poder para que, les repito, el poder se ejerza ya no por personas, sino por instituciones, pero no solo sobre una institución, sino por diversas instituciones. De ahí viene el principio de división de poderes, tal como ha sido teorizado a partir de esta trípode, esta triada de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero también entendiendo que esos poderes son, en buena medida, la garantía de los derechos y libertades, porque la lógica del liberalismo decía que si los poderes estaban separados, si los poderes estaban distribuidos, si cada uno hacía lo que le correspondía en cada uno de los ámbitos, no se iban a dar extralimitaciones en el ejercicio del poder y por lo tanto nuestros derechos y libertades estarían por sí mismos salvaguardados. Después nos vamos a dar cuenta que, sobre todo en el Estado democrático, esto necesitaba un ajuste ulterior que después se hizo. Pero regreso, les decía que estos tres elementos, para sintetizarlos, son las características esenciales del Estado liberal y las mismas han quedado plasmadas en el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando dice que una sociedad en la que los derechos, las libertades no estén garantizados ni la división de poderes establecida, carece de constitución. Con lo cual, aquí este precepto nos está dando los componentes esenciales que hoy distinguen a una constitución, derivados del liberalismo, porque después han evolucionado y se han incorporado algunos otros. Pero al menos en esta edificación del Estado moderno, como Estado de Derecho y como Estado liberal, sí nos dice que al menos estos dos componentes, división de poderes y declaración de derechos y libertades, deben estar presentes en un ordenamiento constitucional para poder hablar de una constitución. En este sentido, esto hay que tenerlo muy presente. Sin embargo, una de las características del liberalismo fue el tipo de derechos y libertades que reconoció. Básicamente reconoció los derechos de carácter liberal. ¿Y cuáles son esos? Fundamentalmente son libertades. Libertades que eran, que, digamos, establecían situaciones en donde el Estado no podía meterse para dejarlo al arbitrio, a la discrecionalidad de cada una de las personas. Son los derechos clásicos, ¿sí? Son libertad, igualdad, propiedad también, derivados, entre otras cosas. Bueno, los franceses también hablaron de fraternidad, pero digamos, fueron los primeros derechos que se establecieron para un modelaje de la sociedad. Mientras todos tuviéramos libertad, mientras todos fuéramos considerados iguales, mientras la propiedad y sobre todo la propiedad privada se respetara, pues habría una convivencia armónica en la sociedad en donde la función del Estado solamente debía ser una función de no intervenir, es decir, de no inmiscuirse en ámbitos de decisión que únicamente pertenecían o debían corresponder a las personas. Ahí no existían, como sí vienen en la fase precedente, derechos que supusieran que el Estado tenía que hacer algo. Aquí básicamente se requería que el Estado tuviera una actitud de abstención, de no hacer,
de no intervenir, de no tener ninguna injerencia, para que la libertad de las personas se pudiera tomar, repito, a partir de un libre albedrío. Consecuentemente con esto también la función del Estado y de sus instituciones fundamentalmente debía ser una y estar circunscrita, porque no suponía muchas atribuciones de hacer o mucho gasto para el Estado, en función de que todavía no estaban pergeñados aquellos derechos propios del Estado social que sí implicaban un hacer, una inversión, un gasto del Estado. Pero ¿qué sucedió y por qué el Estado liberal fundamentalmente es un Estado que se crea, repito, a finales del siglo XVIII, que está vigente todo el siglo XIX, pero que a finales del siglo XIX empieza también a derivar en algunos elementos que no podían sostenerse? Porque la idea del liberalismo era precisamente: deja que todas las personas tomen sus propias decisiones en libertad, considerados iguales, les demos la posibilidad de que cada uno se desarrolle sin la intervención del Estado, porque es la mejor manera de que cada uno se busque su felicidad, su bienestar propio y el de sus familias. Pero llegado el final del siglo XIX, nos dimos cuenta que esto no era así, que lo que se había generado era fundamentalmente una sociedad profundamente desigual, contrario a lo que decían los liberales, que estos derechos y libertades iban a generar una sociedad próspera para todos. No se había generado, sino que se había profundizado en la desigualdad. Los que tenían dinero tenían cada vez más dinero, y los que no tenían dinero pues estaban en una situación de precariedad. Y entonces se empezó a analizar que había que hacer una modificación, porque si no íbamos a seguir profundizando en este esquema de desigualdades. Para impulsar ese cambio, hay que decir, existieron muchos movimientos importantes y muchos cambios sociales que al final terminaron por generar una presión que se deslizó a través de la evolución del Estado liberal al Estado social. ¿Cuáles son algunas de ellas? Uno, el papel de los sindicatos y de los partidos políticos, todavía incipientes, pero en la protección de ciertos derechos de carácter grupal para grupos de personas, sobre todo para grupos de trabajadores, en donde empezaron también a tener las principales conquistas para garantizar mejores condiciones laborales, y que eso fue un avance importante. Dos, la democratización de la sociedad. Si bien no había un reconocimiento universal del derecho al sufragio y a la participación política, sí se habían dado pasos para ir democratizando la sociedad e ir reconociendo cada vez más el derecho al voto a las personas, y también con la influencia que suponía la participación política. En tercer lugar, los cambios asociados a el esquema económico, en donde claramente se veía pues que se había generado un grupo pequeño de nuevos ricos que tenían mucho dinero, que detentaban el capital de los estados, y eso había generado también un grupo de trabajadores que cada vez estaban en condiciones más incipientes, de tal suerte que todo esto generó una nueva reflexión que llevó a replantear que no era necesario únicamente que el Estado dejara a todos hacer, dejara tomar sus decisiones, sino básicamente que diera elementos para ir equilibrando estas desigualdades sociales, estos desequilibrios. Y se pensó entonces, y nuestro país tiene una parte muy importante en ello, en generar derechos ya no vistos de manera individual a cada una de las personas que conforman a la sociedad, sino hacia grupos de personas que se encontraban en una situación similar, y que por lo tanto esos derechos iban a darles un conjunto de prerrogativas, pero ya no de carácter individual, sino de carácter grupal. Y es cuando empezamos a pergeñar las ideas en torno
a la posibilidad de reconocer derechos sociales, derechos de grupo, y en donde empezamos a ver que los trabajadores necesitaban derechos de este tipo, en donde empezamos a ver que algunas minorías también necesitaban este tipo de derechos, que los trabajadores del campo también necesitaban este conjunto de derechos, y así sucesivamente, derechos grupales, en donde la función del Estado también necesitaba cambiar, porque necesitaba pasar de su actitud de no hacer, de no intervenir, de ser omiso, a una actitud positiva de hacer, de sí tener inferencia, de sí intervenir con el propósito de ir nivelando esas desigualdades. Y en función de esto se crean los derechos sociales. El derecho a la educación, el derecho al trabajo, los derechos de los obreros, los campesinos y así sucesivamente, que implican que el Estado invierta, porque ahora ya no solo se trataba de decir, bueno, cada quien puede elegir si quiere estudiar y dónde quiere estudiar y la carrera que quiere estudiar, sino dar elementos que permitieran a todas las personas en edad de estudiar que estudiaran, lo cual es muy distinto porque suponía, como se los he dicho en clase, estructurar un sistema educativo, crear infraestructura educativa, pagarles a los profesores todos estos elementos que implican una inversión para el Estado. Consecuentemente, a principios del siglo XX es cuando estas ideas y estos impulsos terminan de madurar y a partir también de algunos ejercicios de rechazo a la forma de organización hasta entonces establecida, como la propia Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, claramente son revoluciones en donde hay manifestaciones de rechazo al modelo estatal prevaleciente, porque contrario a lo que habían prometido, que era una igualdad, que eran libertades, habían generado sociedades profundamente desiguales, en donde no todos tenían las mismas oportunidades. Como consecuencia de esas revoluciones, ¿sí?, surgen los derechos sociales que se generan en conjunto con un nuevo modelo constitucional, que es el modelo constitucional que hoy está vigente. Esto es, los derechos sociales se asocian a la Constitución de carácter social. Esto no quiere decir que todo el conjunto de elementos característicos del Estado liberal se hayan dejado de lado, ¿no? Lo que hay que ver es cómo van evolucionando, manteniendo lo previo, modificando algunas cosas de esas estructuras previas e incorporando lo nuevo, de tal suerte que el modelo de Estado social y la Constitución social lo que representan es un enriquecimiento del modelo de Estado liberal, manteniendo sus principales premisas, pero modificando algunas. Por ejemplo, frente a los derechos de carácter individual, el Estado social genera, a través de ponerlas en la Constitución, un conjunto de derechos de carácter social. Las instituciones del Estado, en lugar de tener una actitud negativa de no hacer, de no intervenir, automáticamente adquieren la necesidad de adecuarse para generar una conducta positiva, de hacer, de intervenir y de administrar un Estado en donde el ejercicio de los derechos cuestan y los que hay que invertirle. El fundamento legitimador sigue presente, es decir, el hecho de que se reconozca el principio de soberanía como un principio democrático en donde se reconoce que el poder soberano corresponde al pueblo y que el pueblo vota para instituir a sus autoridades. Eso permanece y se genera a partir de, sobre todo las primeras décadas del siglo XX, se genera el modelo de Estado social basado en la Constitución de carácter social. Este modelo es el que de alguna manera arranca, repito, en las primeras décadas del siglo XX y que permanece hasta nuestros días, pero también evolucionado. Evolucionado y sobre todo este es un modelo que está con esas características en 1900, a principios de 1900, pero que llega sobre todo hasta la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir,
incluso antes de pasar a este nuevo modelo, hay que decir que así como nosotros somos pioneros en la estructuración del modelo de Estado social y de la Constitución social, así también en Europa hubo ocasión de que vieran lo que estábamos haciendo aquí en el proceso constituyente y de que se enteraran. Y claramente la Constitución alemana de Weimar de 1919, es decir, apenas 2 años después a la Constitución de Querétaro, también reconoció derechos de carácter social, de tal suerte que claramente se puede decir que hubo una especie de diálogo entre los dos modelos constitucionales para avanzar este tipo de Estado, el Estado social, y también este tipo de derechos sociales que estuvieron vigentes plenamente en la tercera y la cuarta década del siglo pasado, cuando llega la Segunda Guerra Mundial y hay necesidad de hacer un nuevo ajuste, y es donde mudamos hacia el Estado democrático y hacia la Constitución democrática. Pero este tema lo vamos a continuar la próxima clase. Les pido, si ustedes quieren profundizar, que vean en su bibliografía los textos de teoría de la Constitución que están ahí, claramente establecen esta evolución. Si alguien quiere profundizar aún más, repito, para el cambio entre Estado antiguo y Estado moderno, hay que leer algunos clásicos: Montesquieu, Hobbes, Rousseau, Bodin, entre otros, Sieyès, entre otros, pero eso es para quien quiera profundizar. Así es que, bueno, nos vamos a detener acá. Espero que todos estén bien resguardados en sus casas. Les voy a pasar a través de esta plataforma el PowerPoint con las ideas que he tratado de narrarles en la clase para que ustedes los vayan viendo, y si tienen alguna duda me las van dejando y yo trataré en la próxima clase también, en primer lugar, de irlas respondiendo. Así es que nos vemos la próxima clase. Hasta luego.